Hagamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Y lo que la charlita esta que quiero comentarles se relaciona con algunas, podemos llamarle novedades, que escuché en el Congreso Europeo de Cardiología en relación con el uso de troponinas. Y el primero de ellos se refiere a la nueva clasificación de infarto. Como ven en la pantalla, hay una historia bastante larga, desde el año 50, de las definiciones de infarto que hemos ido utilizando. Y en los últimos 10 años eh, se ha, digamos, la Sociedad Europea de Cardiología ha organizado un comité ad hoc, un comité que se ocupa periódicamente de revisar la definición y reformularla cuando hay algún cambio, avance que justifique una variación en la definición. Entonces ahora tenemos una nueva definición, que es la cuarta definición, se llama así Cuarta Definición Universal del Infarto, que es del año 2018, hasta que se emita la próxima, si es que se emite, está planeada para el año 2020, si es que hay necesidad de algún cambio. Esta es la historia. Este dispositivo es largo, pero así figuran las guías. Como ustedes ven, en la primera parte de arriba, dice definición universal de injuria miocárdica e infarto de miocardio. O sea, este título encierra la principal novedad que contiene la cuarta definición de infarto, que es el realce o el énfasis que se hace en esta definición del concepto de injuria miocárdica versus infarto. Algo que está mucho más contrastado en esta definición que en las definiciones anteriores y que de alguna manera se viene traduciendo en la práctica clínica, y con esta definición se enfatiza la necesidad de hacerlo aún más claro y contrastante. Vamos a ver qué quiere decir. El término injuria de miocardio está definido como evidencia de necrosis miocárdica por elevación de troponina con al menos un valor por encima del percentilo 99 del límite de referencia. La injuria de miocardio se considera aguda si hay un cambio en el nivel de troponina. O sea que aquí la definición encierra dos conceptos. Primero, injuria es igual a necrosis. Necrosis es igual a elevación de troponina y puede ser aguda o crónica. ¿Y cómo decimos que es aguda? Si hay un cambio en la concentración, si hay una curva de troponina. Y decimos que es crónica si la troponina está elevada, pero no cambia. Así que ahora tenemos infarto agudo, infarto crónico, injuria aguda, injuria crónica. Para diferenciar claramente del infarto, la definición establece que el término infarto se reserva para aquellos pacientes cuando la injuria miocárdica, o sea, lo mismo que vimos antes, se acompaña de signos clínicos, electrocardiográficos, angiográficos o histológicos de isquemia o necrosis. Mientras estos signos no aparezcan, vamos a tener que hablar de injuria. Para decirlo, para darles un ejemplo, si usamos un algoritmo de troponina y el algoritmo de troponina que usamos no contiene ningún elemento clínico, y esto existe porque algunos algoritmos de troponina están formulados solamente en base a troponina, lo que puede hacer ese algoritmo es diagnosticar injuria. Pero si no contiene algún elemento clínico electrocardiográfico, no puede diagnosticar infarto. Segundo, cada vez vemos más pacientes con injuria y ahora tenemos que diferenciar la injuria crónica de la injuria aguda para entender qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de elevación de troponina, necrosis, sin signos isquémicos acompañantes. Este gráfico un poco representa el espectro de lo que esto puede darse. Entonces, alrededor tenemos los pacientes, esto está publicado así en las nuevas guías, alrededor vemos la zona de pacientes sin injuria. Tenemos hay un marcador, ¿no? El mouse, el mouse. El mouse, con el mouse. O sea, tenemos aquí la zona de pacientes sin injuria. Después tenemos una zona rosa, que son los pacientes que tienen aumento de la troponina, solamente aumento de la troponina. Esta es la zona de injuria. Y por último, la zona roja, la zona central, pacientes que tienen aumento de la troponina más evidencia clínica, o sea, la zona de infarto. O sea, nada, miocardio sano, miocardio injuriado, miocardio necrosado, siguiendo la definición. Y estos círculos ovales azules encierran algunas circunstancias, por ejemplo la anemia, que es capaz de producir, es capaz de estar en un paciente sano, es capaz de estar en un paciente con injuria
y a veces también está en un paciente con infarto. Una anemia profunda puede darse en un paciente sin repercusión miocárdica, puede darse en un paciente y provocar injuria, y hasta puede producir algunas veces, como dice acá, pocas veces, minoritariamente, puede producir el infarto. Lo mismo con la hipoxemia, la hipotensión, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca o las arritmias. Algunas de estas cosas son causas de injuria aguda o son causas de algunas son causas de injuria crónica como la enfermedad renal. Así que conceptualmente, el gráfico que publica este año la guía es que cuando tenemos una troponina elevada, o sea, por encima del percentil 99, y tenemos dos posibilidades, troponina con cambios dinámicos, troponina estable, elevada pero estable, o sea, por encima del percentil 99, con variación, sin variación. Cuando es con variación puede ser con isquemia o sin isquemia. Cuando es con isquemia es un infarto. Cuando es sin isquemia es una injuria aguda. Por otro lado, cuando la troponina está elevada por encima del percentil 99, pero estable, hablamos de injuria miocárdica crónica. El concepto no es nuevo para ustedes y nosotros lo venimos usando hace mucho tiempo. Lo que hace la guía en este momento es universalizarlo, enfatizarlo, y es una invitación a que todos los cardiólogos en todas partes usemos esta terminología acorde a estas definiciones. Que esto no es nuevo para nosotros, no lo es. Este gráfico es exactamente igual que publicamos nosotros con el doctor Navarro Estrada en el consenso de manejo de síndromes isquémicos agudos que se publicó en la revista Argentina de Cardiología. ¿En qué año, José? ¿En qué año? 1948. En el 13. O sea, hace 5 años nosotros ya publicamos y ya usábamos este esquema, así que no es nuevo. Pero ahora se ha universalizado, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo va a usar y el énfasis en que sigamos estas definiciones para poder manejarnos en la práctica diaria. Este es el gráfico que está publicado en el consenso, que es igual. Troponina elevada, infarto o injuria, infarto tipo 1 o tipo 2, injuria aguda o injuria crónica. Bien, la guía además hace énfasis en algunas situaciones que recalca para avanzar en la comprensión del manejo de la troponina. Esta curva es linda, es muy interesante, para mí está muy bien pensada. Esta es una curva de infarto agudo y esta es una curva de elevación crónica de troponina. O sea, esta es una curva de injuria miocárdica crónica. ¿Qué tiene de particular, qué señala de particular este gráfico? Al comienzo de la isquemia, cuando los valores se están elevando, pero todavía no superaron el percentil 99, es difícil encontrar un delta. ¿Por qué? Porque la elevación es poca. O sea que en esta zona muy precoz es difícil encontrar un delta, y no encontrar un delta no significa que no estemos en presencia de una elevación patológica y aguda. En la siguiente etapa, esta, es la mejor para encontrar el delta. Hay un ascenso rápido de troponina y 2 mediciones lo van a mostrar. Pero poco después, en la zona que es violeta, ocurre un amesetamiento, un plató. En esta etapa, que ocurre unas horas después del evento, el delta es mucho menos pronunciado. Y inversamente, no encontrar un delta no significa que no estemos en presencia de un infarto agudo. Así que tenemos que tener en función el tiempo, tenemos que considerar el tiempo para analizar qué es lo que estamos viendo con la curva de troponina que estamos haciendo. En la última etapa, la troponina desciende, así que todos los deltas, si es que los hay, son negativos. En la primera parte son poco acentuados y se acentúan más en la parte final. Así que esta curva repasa un poco las dificultades que puede haber en la interpretación de las curvas de troponina y ilustra muy bien cómo debemos manejarnos. Queda finalmente la injuria miocárdica crónica, que es donde vamos a encontrar valores por encima del percentil 99, pero estables. También la guía no incluye esto, pero estas son las conclusiones de una mesa redonda de la sociedad que emitió estas recomendaciones acerca del paciente que llaman indeterminado, que es una categoría clínica nueva. Son pacientes que tienen dolor presuntamente isquémico, no tienen cambios del electro y por eso son indeterminados. Y todo depende entonces de nuestra interpretación del dolor y de la troponina. Entonces, paciente con síntomas y una troponina por debajo del límite de detección, o sea, totalmente negativa, es un paciente indeterminado.
Un paciente con síntomas y una troponina entre el límite de detección por sentido 99, que es la diferencia entre normal y anormal, también es un paciente indeterminado porque no sabemos si la troponina es normal o anormal. Paciente que tiene síntomas y una troponina que supera el paciente 99, pero no tiene cambios dinámicos, tampoco estamos seguros si es un infarto o no infarto porque la curva puede estar en un momento de aplanamiento. Y por último, está el paciente con síntomas, troponina por encima del paciente 99 y cambios dinámicos, pero no tiene accidente de placa. Es un paciente con un síndrome de necrosis aguda, con síntomas isquémicos, pero coronarias que no tienen accidente de placa. También es un paciente que se considera indeterminado. Bueno, en la mesa redonda calificó a estos pacientes como de bajo riesgo, intermedio o alto. Bajo si tiene una troponina no detectable, intermedio si es detectable pero no supera el percentilo, y de alto riesgo los que tienen la troponina altamente positiva, que únicamente se indeterminados si sus coronarios no muestran accidente de placa. Hay una serie de recomendaciones con respecto a cómo manejarlos, que no vienen al caso. Yo simplemente quería decir que se ha implementado esta nueva categoría clínica que se define de esta manera. Bien. En la segunda parte de esta presentación yo quería analizar un trabajo que se presentó, que es un trabajo que me parece particularmente interesante, que es este trabajo que se publicó en Lancet este mes y que se llama Troponina de alta sensibilidad en la evaluación de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, un trabajo escalonado, randomizado por clúster y controlado. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes que motivaron este trabajo? Sabemos que las troponinas de alta sensibilidad permiten utilizar umbrales más bajos que las troponinas convencionales para el diagnóstico de infarto. Segundo, hemos visto muchos estudios observacionales que indican que los ensayos contemporáneos de troponina diagnostican menos infarto. Diagnosticar menos infarto, algunos infartos no son detectados y eso se asocia a mayor mortalidad. Por lo tanto, se espera que usando troponina de alta sensibilidad yo reconozca a esos pacientes y baje su mortalidad. Sin embargo, no hay evidencias a favor de esta hipótesis y este trabajo exploró esta hipótesis para producir la evidencia que diga utilizar la troponina de alta sensibilidad reduce los eventos de los pacientes que con troponina convencional no los reconozco. ¿Está claro para ustedes eso? ¿Conocen el trabajo? ¿Conocían el trabajo? Este trabajo tiene una conclusión muy clara. ¿Para ustedes es positivo o negativo? ¿Va a mostrar que manejar troponina baja la mortalidad de los clasificados o no la baja? Son 40.000 pacientes en 5 centros en Escocia. Bueno, la conclusión es que no la baja. ¿Correcto? O sea, la conclusión se las adelanto. Usar troponina de alta sensibilidad no baja la mortalidad de los pacientes que reclasifico. ¿Qué son los pacientes que reclasifico? Son pacientes que si yo uso troponina convencional están por debajo del sentido 99. O sea, no son positivos, son negativos. Pero si esa misma población le doy troponina de alta sensibilidad, hay un grupo que va a ser positivo con troponina de alta sensibilidad y negativo con troponina convencional. ¿Está claro? Esos pacientes se llaman en el estudio reclasificados y son los que se analizan. ¿Sí, Arturo? No, una cosa es el percentilo 99. Vos estás recibiendo troponinas de alta sensibilidad, de percentilo 99 o por debajo del percentilo 99 de proteínas de troponinas de alta sensibilidad. No sé si me explico. No. O sea, las dos tienen un percentilo, 99. Sí, sí. Las troponinas normales tienen un percentilo, que el nivel de troponina es más alto que las de ultrasensibilidad, que el percentilo 99 es muy bajo. Sí. Los trabajos que hemos leído hasta ahora son por debajo del percentilo 99 de las troponinas de alta sensibilidad. ¿Se entiende? A lo mejor no me expliqué bien. Sí, creo que te entendí. En este estudio se comparó una troponina I contemporánea con una troponina I de alta sensibilidad. Los dos por el percentilo 99. Los dos. Los trabajos que presentamos acá, que vos participaste de la discusión, eran por debajo del percentilo 99 de las troponinas de alta sensibilidad, que normalmente es 14, y nosotros lo ubicamos entre 3 y 5. Ahora vamos a ir. En realidad ese es el rango
¿sí? La definición universal de infarto dice que elevación de troponina es por encima del percentilo 99. Y eso vale para cualquier troponina, contemporánea o de alta sensibilidad. No es el mismo valor de troponina, ni tampoco es la... No, pero por ejemplo en estas dos troponinas es muy parecido. Es muy parecido el percentilo 99 de las dos troponinas que están explorando. Lo que no es parecido es el límite de detección ni el coeficiente de variación. ¿Correcto? Bien, este es el diseño, recontra complicado a la vista, pero yo se los explico, le explico la parte sencilla. A ver si se ve el prompt, ¿no se ve el prompt? A ver. No me sale el acta. En esta parte está el diseño. Hay una fase de validación, perdón, hay una fase de validación y una fase de implementación. Estos pacientes son todos pacientes con síndrome, con un presunto síndrome isquémico agudo, con o electro, sin electro, todos, sin excepción. Con dolor más típico, menos típico, todos sin excepción, sin filtro. ¿De acuerdo? Son 44.000 enfermos. Entonces, en la fase de validación, la primera fase, que dura 6 meses, cada centro usa su troponina para manejar al paciente. En la fase de implementación, los centros usan troponina de alta sensibilidad, la troponina de alto estudio. En la primera fase, cuando usan troponina, su troponina, que es la troponina contemporánea, se dosa troponina de alta sensibilidad, pero los médicos no conocen el resultado. En la segunda fase, los médicos manejan la troponina de alta sensibilidad, se dosa troponina contemporánea, pero los médicos no conocen el resultado. Entonces, en una fase y en la otra, hay pacientes. Todos los pacientes tienen los dos dosajes, todos, todo el tiempo, en todo el estudio. Entonces podemos comparar los pacientes que tienen troponina contemporánea elevada con los pacientes que tienen troponina de alta sensibilidad elevada. Lógicamente, son más las elevaciones de la troponina de alta sensibilidad que la troponina contemporánea. Esa diferencia son los pacientes que se llaman reclasificados. Son enfermos que con troponina común son negativos y con troponina de alta sensibilidad son positivos. Bien. Esta es la curva que muestra la mortalidad de los pacientes reclasificados en la fase de validación y la fase de implementación. Para hacerla corta, no hay ninguna diferencia en la tasa de infarto o muerte a un año. O sea, los pacientes reclasificados tienen la misma curva de sobrevida con manejo de troponina de alta sensibilidad o con un manejo de troponina común. Muy bien. En este gráfico muestra cómo se manejaron estos pacientes cuando el médico los reconocía porque usaba la troponina de alta sensibilidad. Y como ustedes ven, algunas cosas en los reclasificados cambian cuando uno los conoce, cuando uno los ve porque está usando troponina de alta sensibilidad. Por ejemplo, la estadía se hace más larga. Cuando los médicos usan troponina de alta sensibilidad y identifican a estos pacientes, la estadía es más larga que cuando no los identifican. En segundo lugar, la tasa de coronografía es más del doble. O sea, cuando usamos troponina de alta sensibilidad y ahora descubrimos pacientes que con la otra troponina no los descubríamos, vamos a usar más del doble de coronografía. Pero, paradojalmente, no vamos a usar mucho más angioplastía. Vamos a usar mucho más doble antiagregación y mucho más estatinas y mucho más betabloqueantes, pero no más angioplastía. Entre las conclusiones del estudio son, en primer lugar, ¿cuántos son los pacientes reclasificados? ¿Cuánto agrega? Bueno, a los reconocidos por troponina convencional agrega un 17%, que en este estudio son unos 2.000, 3.000 enfermos. ¿Cómo son estos pacientes? Los pacientes reclasificados son mucho más viejos, casi todos son mujeres, y solo un tercio tiene un infarto de tipo 1, lo cual es la mitad de la incidencia que cuando usa la troponina contemporánea. A ver si nos entendemos. La población identificada con troponina de alta sensibilidad es una población muy particular.
no son infartos, la mayor son injurias. Y son mucho más viejos y son mujeres. Esto es lo que agrega el uso de troponina de alta sensibilidad desde el punto de vista de la demografía con respecto a la troponina contemporánea. Segundo, como vimos en los resultados, estos pacientes salen del hospital y al año tienen la misma tasa de muerte que si no hubiese usado la troponina de alta sensibilidad. En consecuencia, en los reclasificados, el manejo en base a la troponina de alta sensibilidad no cambia la tasa de infarto o muerte a un año, que es la conclusión principal del estudio. ¿Cómo podemos explicar esto y qué trascendencia clínica tiene? Bueno, la población reclasificada está compuesta por más ancianos, más mujeres y mucho menos infartos y mucho más injurias. Esto hace que esta población sea más difícil cambiarle el pronóstico. Como son mucho menos infartos, se usa la coronografía para el diagnóstico, pero seguramente se usa menos angioplastia porque el diagnóstico revela que muchos de ellos no tienen lesiones que ameriten un tratamiento. La única ventaja es que en base a usar la troponina de alta sensibilidad, la estadía de los pacientes desclasificados aumenta, pero la de la población global baja. O sea, en los 44.000 pacientes, cuando se hizo el manejo con troponina de alta sensibilidad, la duración de la internación fue más baja que cuando se usó troponina contemporánea. Y ahora vamos al punto que mencionabas vos, Arturo. Ante esta conclusión en parte decepcionante respecto a la troponina de alta sensibilidad, el autor principal de este estudio había publicado 3 años antes este otro estudio. Este otro estudio demuestra que la mayor sensibilidad de la troponina de alta sensibilidad se da en puntos muy bajos de concentración de troponina. Mucho más bajos que el percentilo 99. Entonces, si uno quiere detectar necrosis, la puede detectar usando valores muy por debajo del percentilo 99. El problema con las troponinas que habitualmente usamos, incluso algunas de las que estamos usando ahora, es que la precisión en valores bajos es poca. Normalmente, la precisión que se estima de valor clínico es un 10% de error. Y la mayor parte de las troponinas tienen eso en el percentilo 99 o un poco por abajo, pero no mucho por abajo. Y ninguna tiene esa precisión en valores tan bajos como estos de 5 nanogramos por litro. Entonces, estos autores dicen, yo estoy usando una troponina de alta sensibilidad que me permite medir valores tan bajos como 5, la estoy usando con un percentilo 99 de 30 y pico. Me estoy perdiendo toda la información que da entre 5 y 30 y pico. Entonces la propuesta de estos autores es, esto merece una nueva investigación donde veamos si los reclasificados funcionan igual si en vez de usar el percentilo 99 uso valores más bajos. La principal crítica a implementar esta hipótesis vino de la mano de quienes consideran que las troponinas que manejamos no tienen la precisión suficiente como para manejar a estos pacientes en rangos tan bajos. Pero ahora han surgido nuevas troponinas. Los nuevos ensayos de troponinas, en la barra superior está la que usamos acá en el hospital, la troponina de T de Roche. Tiene un percentilo 99 de 14, tiene 10% de coeficiente de variación en 13 y un límite de detección de 5. Pero hay una troponina de Abbott que se llama Architect, que tiene un coeficiente de variación de 10% en 4,7 y un límite de detección de 4, versus 5,9 en la troponina que usamos nosotros. Hay una troponina nueva de Siemens que tiene una coeficiente de variación de 10% en 4,5, un límite de detección de 2,2. O sea, la precisión de estas troponinas en rangos bajos, muy bajos, es mucho mayor que las troponinas que estamos usando. Y esto habilita para que los valores que surjan de esta franja de concentración sean mucho más creíbles que la credibilidad que le podemos dar a un resultado efectuado con una troponina T de este tipo. Bueno, gracias por su atención. Eso es lo que quería mostrar. Pero volviendo a lo de antes, en el trabajo que mostraste, Sí. el punto de corte era de la troponina de alta sensibilidad, ¿era el 14 o era 5? ¿Era el percentilo o era 5? Percentilo 99. Bueno. Y discriminado. Perfecto, Pero, ahora vos mirá. Pero una novedad importante, discriminado por sexo.
No, está bien. Porque las mujeres tienen menos, el preservativo 99 de las mujeres está debajo del de los hombres. Entonces, si vos usás el de los hombres, muchas mujeres no se identifican ni faltan. Ellos usaron distinto para hombre y para mujer. Pero entonces en el trabajo no usaron el criterio de troponinas súper bajas, No, sino el presentilo 14. exacto. Muy bien. Preservativo 99. Perdón, el presentilo 99. Exactamente. Lo que vos decís es la propuesta que emerge de este estudio. Ok. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, me alegra verte ahí. En segundo lugar, esto me lleva a varias reflexiones que no sé si, a medida que las lleva pensando, no sé si me las voy a acordar en orden. Pero primero, lo que muestra el trabajo último de ella, me parece a mí, que es algo que uno ya intuía. O sea que el aumento de la sensibilidad, el bajar el nivel de troponina, lo que nos está generando son más coronariografías y probablemente no cambiemos mucho nuestra conducta, nuestros resultados y el pronóstico no sea modificado por esta situación. Lo que a mí me parece que nos es de gran utilidad, esto de los valores cada vez más bajos, es el rule out. Porque nosotros en lo de todos los días ya nos cuesta creer, cuando un paciente tiene 4, 5, 2 veces de troponina, nos cuesta mucho creer que el paciente realmente tiene un síndrome coronario agudo. Para mí esta es la gran ventaja de estas cada vez más sensibles troponinas, que cada vez, digamos, nos permite descartar con más seguridad. No diagnosticar hacia positivo, sino hacia negativo. Esto para mí se corrobora en el segundo trabajo de ella y, digamos, el hecho que haya ensayos que con límite de detección cada vez más bajo, para mí va a acentuar esta situación. O sea, nos va a generar más pacientes, pero también nos va a generar más potencia para descartar. La otra cosa que te quería preguntar, que a mí no me queda claro, desde el 2013 para adelante, es la diferencia entre la injuria y el infarto. Digamos, desde el punto de vista, llamarle bioquímico, cuando la troponina se libera, o sea, se libera la troponina que está en citosólica y después la troponina de las fibras, para mí son grados, digamos, de la misma cosa. O sea, la diferenciación entre injuria e infarto me parece un poco tirada de los pelos, porque en definitiva terminan definiendo el infarto cuando hay cuadro clínico. Pero me sigue pareciendo, me parecía antes y me sigue pareciendo ahora medio tirada de los pelos, pero qué sé yo, es nomenclatura. Bueno, en primer lugar, gracias por los comentarios. Te digo, totalmente de acuerdo, con el primer comentario, completamente de acuerdo. Después de este trabajo, de este ya importante trabajo, yo diría, bueno, nos tenemos que preguntar, ¿para qué usamos troponina de alta sensibilidad? Si no le cambiamos el pronóstico a la gente. Bueno, lo usamos justamente por lo que vos decís. O sea, vos has dado en la tecla, lo usamos para descartar. Cuando lo usamos para incluimos una población de viejos y señoras viejas que tienen necrosis no isquémica. Y alguna vez un infarto, chiquito. Esa es la realidad, eso es lo que muestra este estudio. Entonces, a esa población es difícil cambiarle el pronóstico con el tratamiento de un síndrome isquémico agudo. Quizá con otro tratamiento, pero no con ese. Y lo que esta gente quiere ahora es explorar si usando la troponina, pasta de Prosentinio 99, vamos a usarla con valor continuo. Cuanto más troponina, peor. Aprovechando que tenemos una troponina muy precisa, ahora vamos a ver si con los valores continuos y no con un punto de corte, el que tiene 4 es peor que el que tiene 3, el que tiene 8 es peor que el que tiene 5, 8 es más que 5, es una curva, ese tipo de concepto para definir un paciente en riesgo o probable síndrome isquémico y lo voy a seguir a ver qué pasa con el manejo en base a ese diagnóstico. Pero mientras tanto recordemos que la troponina de alta sensibilidad sigue siendo mejor para descartar. Y como estas troponinas precisas son más seguras,
se vienen de la mano de esto, de estas nuevas troponinas, se viene el esquema basado en una sola troponina. Un paciente que tenga troponina negativa en la guardia, de estas, con esta precisión, va a empezar a ser considerado un paciente que, si no tiene isquemia clara y no tiene electro, chau, una troponina a la casa. Dos cositas. Injuria e infarto, Hernán, ya te doy. Injuria e infarto, lo que lo define la evolución clínica. Sí, exacto. Las cosas se definen, tienen sentido por la historia natural. Sí. Si hay infarto y injuria es distinto, si la injuria anda perfectamente bien y el infarto anda más o menos, tiene significado. Si no, no tiene. O sea, no es. O sea, uno le pone un rótulo. Bueno, este rótulo tiene distinta historia natural que el que tiene el otro. Bueno, una cosa. Lo otro es lo siguiente. Cuanto más, si nosotros detectamos menor daño miocárdico y somos más sensibles para esto, Más precisos. y más preciso, es probable que tengamos más falsos positivos. Es decir, yo no me ¿De qué? imagino ¿Falso positivo de qué? de que estéis internado y el tipo no tenga nada. Es decir, la relación... O sea, esta población, un minutito. Esta población que es Un minutito. identificada es de alto Sí. riesgo, ¿eh? Sí, ya sé. No, estoy diciendo estas tres troponinas que vos señalaste. Sí. Cuanto más pequeño es la agresión miocárdica, más probabilidad hay que seas capaz de descartar enfermedad, pero la probabilidad que descartes tipo que tienen por lo que tengan, y sin embargo el paciente no tiene una coronografía, ni hay que hacer una angioplastía, ni nada. Exacto. Es decir, la curva sensibilidad y especificidad desde una perspectiva clínica Sí. es lo mismo para la de alta sensibilidad, baja sensibilidad. Siempre se gana sensibilidad y se pierde especificidad. O sea, va a seguir pasando eso. Sí. Ahora, con respecto a dónde estamos nosotros, tengo la sensación que estamos post toda esta etapa. Porque todavía en la guardia, y algunas veces he planteado algunas dudas con respecto a esto, cuando tenemos una troponina muy baja, mi impresión es lo más probable que no tenga nada, y en general funciona bastante bien. Pero sin embargo, la gente no termina de convencerse de que puede descartar por debajo de 5 que el paciente tenga algo. ¿Y cómo fue? No, mirá, no tiene nada así, pero el dolor era muy dudoso. Coronografía normal. Es decir, que estamos como en la post-troponinas de alta sensibilidad y en la post-todo. Todavía no seguimos creyendo en esto y cada vez nos manejamos con criterios tan duros desde el punto de vista de la altísima sensibilidad y le cargamos el problema a la especificidad. Arturo, Me parece que estamos en esa etapa. Arturo, probablemente aún con las nuevas troponinas subsiste una franja de pacientes con troponina muy baja y difícil de definir, que son los pacientes que llamamos indeterminados. Lo que vamos a avanzar con estas troponinas es que cuando decimos que es bien negativa es mejor. Lo que decía José. Y con estas troponinas, 0 es 0. Con las otras, 0 puede ser 0, 1 o 2. Sí, pero no ese es el problema. Acá, en el gráfico que mostraste, cada 200 que tienen esto, solo uno tiene un infarto. Claro, Valor pero eso- predictivo negativo 99,5. Sí. ¿Y estas cuánto van a tener? ¿99,99? Se pretende... Bueno, es muy se pre- poquitita la diferencia. Se pretende, Sí. por ejemplo, si vos tenés una troponina que tenga 100% de sensibilidad, 100% de valor predictivo negativo, Sí, 100%. descartaste todo. Desde el punto de vista del manejo de la emergencia en el mundo, Sí, tener esa herramienta es útil. claro. Vas a tener más internaciones que no tienen nada. Sí. Hernán. Sí, a mí me parece que el trabajo es muy interesante, pero lo que demuestra es que, como vos dijiste, las nuevas troponinas en realidad pueden hacer un diagnóstico que es falso, porque en realidad con la vieja troponina tiene el mismo pronóstico que con la nueva, que lo único que se le hace es que aumenta la coronografía, ¿no es cierto? Y hay más mujeres, como vos dijiste. Una de las cosas que se discute es, en realidad hay más mujeres porque cambiaron el umbral para las mujeres. Ese es un problema, porque al cambiar el umbral para las mujeres y al disminuirlo, digamos, aparecen más mujeres. Sí. A lo mejor está mal eso no se sabe, pero ellos utilizaron un criterio Sí. que no es el que se utiliza habitualmente. No, pero ahora se va a proponer ese criterio, Claro, Hernán, porque se está publicando y todo el mundo está aceptando que en las mujeres el percentilo 99 es más bajo que en los hombres, que si usas en las mujeres el percentilo de los hombres, hay una cantidad de mujeres que las dejas de considerar infarto que son infartos. Sí, pero aparecen más mujeres en ese grupo que... Van a aparecer más mujeres que antes Claro, no se claro, identificaban. Sí, es claro, cierto, es cierto, claro, es cierto, claro. es cierto. Y el otro problema es lo que ellos dicen, que, bueno, probablemente esos enfermos no se hicieron más angioplastia porque no le encontraron más lesiones coronarias. O nada, sí, nada No, agudo. nada. Pero, sin embargo, el tratamiento es más intensivo en ese grupo aunque no le hagan angioplastia.
eso es medio incongruente, porque en realidad le dan más tratamiento, pero no reciben angioplastia. Mucho beta-bloqueante, No mucha está claro estatina, mucha inhibición convertidora, Claro. pero no mucho más angioplastia. Claro. Da la impresión de que el criterio respecto a la angioplastia es más duro que Claro. con la medicación, por alguna razón, pero no sé por qué sea. Claro, claro. O sea que en realidad no está mal lo que nosotros hacemos, es que es dudar de aquellos que si no tienen y después al final utilizan el criterio de infarto clásico y al otro lo llaman injuria. Sí, A lo que nosotros siempre discutíamos qué significa eso que no sabemos, Sí. el tipo no tiene nada y tiene la troponina alta, Sí. y ellos terminan llamándolo injuria. ¿no? exacto. Ahora se llama injuria Claro. para todo el mundo, digamos. Claro, y ahora se llama infarto lo que antes llamábamos infarto. ¿no? Claro, claro. Yo tengo Ok. una duda. Sí. Con respecto, si bien detectaron más pacientes con injuria o infarto, como quieran llamarlo, 2000 más, que no... Tuvieron más pacientes positivos Claro. para troponina. ¿Cómo le fue a los que excluían? Ya vimos que los internaban menos, tenían menos días de internación. ¿Le fue diferente? Sí, esos pacientes tienen menos morbilidad y menos mortalidad porque le sacaste esos que... Pero a todos. eh, Pero no le fue diferente a los que usaban cuando usaste troponina convencional que a los que cuando hiciste troponina ultrasensible. ¿Le fue igual? Al sacar los pacientes reclasificados, que tienen un riesgo igual que los positivos por troponina convencional, el riesgo global de la población que queda es más bajo, pero no es estadísticamente significativo porque son en proporción 1000 y pico de pacientes de unos 30 y pico mil. Entonces no alcanza la No, significación. me pregunto esto porque a ver si tiene sentido seguir utilizando, ser cada vez más sensible a una troponina, cuando a Sí. esa población no le varió tanto en lo que es clínica, en lo que Lo que es está diciendo es la intervención. capacidad de descarte. Digamos, Sí, sí, sí. ¿Para qué En la seguir población de descarte, aumentando? sí, sí, en la población de descarte el pronóstico mejoró porque se fueron estos pacientes que tienen un pronóstico malo. Así que mejoró. Pero no, porque en la otra población, cuando lo utilizaron la troponina convencional, Sí, no descartamos estos pacientes y no le fue diferente. sí le fue diferente. A la población que es negativa por troponina convencional le fue un poco peor que a la población que es negativa por troponina Pero no le fue convencional. significativamente peor. No, ya está. No, ya estás ajustando ahí, ya estás ajustando. No. Pero si esto que está diciendo Oscar es así, bueno, como vos decís, la capacidad de descarte, y terminamos con esto porque Falconi nos va a matar. Sí, Si la capacidad de descarte de las troponinas viejas, de las troponinas nuevas, es superior a las troponinas viejas, sí. significa no hacer nada, evidentemente sigue siendo útil descartar la enfermedad a través de la troponina de alta sensibilidad, aunque vas a tener el problema en la internación, porque vas a tener más pacientes internados. Exacto. Bueno, Una ventaja en la bueno, guardia bueno, y un problema en la unidad coronaria. bueno, vamos para acá. Bueno,